ser pacientes y orar. Como ves, vamos a compartir lo importante, ser pacientes, ¿no? Y tenemos que orar. ¿Quién nos puede dar esa paciencia, hermanos, al hombre? Solamente Dios, ¿no? A veces somos impacientes, no somos tan desesperantes, ¿no? A veces queremos recibir las cosas desesperadamente, pero acá la palabra dice, debemos ser pacientes, ¿no? Ser perseverantes, ¿no? Y es lo que es muy importante. Hermanos, Dios es el que nos responde todo. Dios está atento a nuestras oraciones. En esa tarde el Señor nos está viendo desde los cielos, ¿no? Así sentados, leyendo nuestros corazones. A ver, nuestro corazón, en este momento, ¿qué estás pensando? ¿Estás concentrado a la palabra? ¿O estás fuera de este lugar? Quizás en tu mente estás en la casa, en el trabajo, o ya estás viajando, no en la mente. Pero acá, hermanos, tenemos que nosotros concentrarnos a la palabra del Señor, porque Dios nos está viendo desde los está perfectamente, lee los corazones, nuestros pensamientos. Esa dice la palabra del Señor. Yo en este momento, para mí como humano, es muy difícil. No puede, ni un corazón puede leer en esa tarde, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón, en tu mente? Pero Dios es un Dios poderoso que nos controla a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor. Se han encontrado, el libro de Santiago está ya cerca, casi últimos libro de Apocalipsis, ¿no? Capítulo 5, versículo 7. Vamos a hablar acerca de ser pacientes y orar. Dice la palabra: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, ¿no? Acá, hermanos, estamos viendo de paciencia, ser pacientes y orar. Versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia. A nosotros está hablando, ¿no es cierto? Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Esa venida también tenemos que esperar con paciencia. ¿Cuándo será? Nadie sabe la hora, no el año, pero tenemos que esperar pacientemente esa venida del Señor. Acá vemos, hermanos, acerca de la paciencia, donde el apóstol Santiago nos habla, ¿no es cierto? El versículo 9: hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados, y aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, hermanos, tener mucho cuidado. Bien, vamos a ir al versículo 7. Por tanto, hermanos. ¿A quién decimos hermanos? Nosotros. Hermana, hermanos, qué bueno que han retornado por la tarde. Qué bien. A nosotros esta palabra en esta tarde dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Qué estamos esperando? Uno, la venida del Señor, ¿no? Y hace muchos años, más de 2000 años, ¿no?, estamos escuchando la venida del Señor. Había profecías, las congregaciones daban esta profecía, predicaban, ¿no?, que año 2020 no vamos a pasar, el Señor ya va a venir, porque estamos muy próximos. ¿En qué año estamos ahora? En 2022, y estamos pasando así. Nosotros pronosticaban 2017, así. Había pronósticos donde hablaban.
Pero nosotros, hermanos, tenemos que esperar pacientemente ese venida del Señor. ¿Cuándo será? Lo bueno es que cada uno de nosotros tengamos esa paciencia. Acá ha puesto ejemplos el apóstol Pedro. ¿A quién está poniendo ejemplo? A un labrador ha puesto para que seamos pacientes. Ha puesto ese ejemplo cuando el agricultor le pone una semilla a la tierra. Pondremos papa. ¿De cuántos días sale la semilla de la papa? Pones una papa, ¿no es cierto?, al surco, y le tapamos el surco, y la papa, ¿de cuántos días sale? ¿Quién, a ver, hermano, sabe? ¿De un mes? ¿De 30 días? Ya, aproximado, ¿no? Puede ser 28 o más. Ya, entonces la papa va a ser la semilla, ¿no? Ahora, ¿quién pues va con su herramienta a escarbar? El labrador, hermanos, espera. Sale la semilla de la papa, crece, tiene que caer lluvia tardía, temprana, tiene que caer y crece la papa, ¿no es cierto? Crece la papa, después ¿qué viene? Tiene que, ya, antes de florecer, tiene que llevar, trabajar, ¿no es cierto? Florece la papa, da frutos, ya recién el labrador puede, hermanos, ir a escarbar. Entonces, ¿qué estamos viendo del agricultor? Es paciente. No va pues a sembrarlo como la próxima semana, dentro de 10 días puede ir a escarbar. Difícil, ¿no es cierto? Porque tiene paciencia. Entonces, acá nos ha puesto un ejemplo Pedro, que cada uno de nosotros debemos tener esa paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. La palabra nos dice, pues, hasta que tengas 50 años tienes que ser paciente. Después ya no. Es hasta la venida del Señor. En otras palabras también podamos ver o mirar hasta el último día de nuestras vidas debemos ser pacientes. Pacientes hasta ese día. Ser perseverantes. A veces nos afligimos, nos desesperamos, somos impacientes. Rápido las cosas queremos recibir. Mejor es esperar con calma, ir con calma. Cuando uno va con calma, va pues seguro o no, hasta una movilidad. Entonces otros corren pues 120 hasta 110, corren la velocidad, pero generalmente el tránsito, donde hay señalizaciones, ¿cómo tenemos que ir hasta 80, 70 kilómetros por hora? 80 dicen en la autopista, camino a Copacabana, así está puesta las señalizaciones. Dice, ¿para quién es? Para el chofer. No puede pasar más de 80, ¿no?, kilómetros la corrida. Entonces, a veces, ¿qué hacen los choferes? Por llegar rápido, aceleran, llegamos hasta 110, hasta 120, hasta 140, como aviones, vuelan la carretera. En segundos puede pasar un accidente, ¿sí o no? Aquel que está volando está muy desesperado de llegar a una hora indicada, acelera. Y puede pasar, hermanos, cualquier cosa. Puede pasar un accidente, o puede fallar algo, o alguien puede chocar, no sé. Pero el que va con calma, pues seguro, ¿no es cierto? Seguro está yendo, no está corriendo. Y están acá, podemos ver un ejemplo. Pues qué bueno, hermanos, nosotros como cristianos, hijos de Dios, las cosas tenemos que esperar con calma, pacientemente, no te desesperes. ¿Quiénes en esos días, en esos tiempos, más se desesperan? Los jóvenes, las señoritas, se desesperan. ¿En qué se desesperan? ¿En llegar en qué? Formar una familia, ¿no es cierto? No, entonces, ser paciente, ¿no? Con calma, orar a Dios,
clamar, ¿no? Señor, si tú estás esperando algo, si quieres ser un hombre en la universidad, quieres culminar tu carrera, ese periodo académico, tienes que esperar con calma, tienes que prepararte, dar los pasos correctamente. Pero eso no se desespera, rápido quiere terminar las cosas, rápido quiere hacer las cosas. Entonces acá la palabra nos enseña que debemos tener paciencia, ser pacientes, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Seguro está esperando. Sería un labrador malo que una semilla, la papa está creciendo, está floreciendo y ya está escarbando. ¿Qué pasaría? Ni siquiera no tiene papa, pero ya está, quiere escarbar. ¿Qué semilla, qué fruto va a sacar? Nada. A veces pasa en la carrera espiritual lo mismo, las cosas que vamos a hacer. En todo debemos ser pacientes, hermanos, en la obra, en todo estudio, en todo asunto, en todo aspecto. Ser pacientes, con calma, no correr. No podemos tropezar. Entonces, mejor es ir con calma. También la Biblia nos enseña ir siempre en la parte media, ¿no es cierto? Ese está en la Biblia. No ir a un costado, ni salir a la izquierda, tampoco ir a la derecha, sino por la parte media tenemos que ir avanzando, ¿no? Hasta que venga el Señor. Entonces, más recomendaciones, lo que la Biblia nos habla en diferentes maneras, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana en la tardía. Así el labrador, hermanos, espera. Y nosotros, estimados hermanos, tenemos que esperar así. Tenemos que esperar así. Si usted, hermano, joven, señor, que estés estudiando, porque en una universidad, en una carrera, son 5 años, ¿no es cierto? Ser un profesional, 5 años. Entonces se esperan, pues, con calma, terminar las cosas, aprender experiencias. Entonces así va a ser un hombre muy bien formado. Entonces, hermanos, tener paciencia. Acá dice, tener también, versículo 8, tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. Eso nos habla a nosotros, para preparar nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que preparar nuestro corazón? Pacientemente, con calma, bien, como para el Señor, pues no para un rato. Como para el Señor tenemos que preparar este corazón. No estamos preparados para el pastor, pues no estamos preparados para el hombre. Para Dios estamos preparados porque ¿qué es el corazón? El corazón es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el corazón tenemos que preparar como para el Señor, como para el Rey. Como para el Rey tenemos que prepararnos, pero pacientemente. Ese quiere el Señor, con una conducta intachable, con nuestras vidas, en nuestra palabra, en nuestro hablar, en nuestro andar, todo. Ese quiere el Señor. Y así un día vamos a ser herederos en la vida eterna. No por un tropiezo, que también podemos equivocarnos. Entonces, la palabra que nos aconseja es que debemos ir siempre con calma, preparar nuestros corazones pacientemente, afirmar nuestros corazones, porque a la venida del Señor se acerca. Por un lado nos está exigiendo, ¿no es cierto? Prepárense. Se acerca la venida del Señor. ¿Para qué estamos preparándonos, hermanos? Estamos esperando a Dios, a nuestro Jesucristo, su retorno, para que un día a nosotros nos recoja si el arrebatamiento nos pesca, pues ya vamos a ser partícipes. Si vamos a partir antes del arrebatamiento, estaremos preparados, hermanos, para todo, porque la venida del Señor se acerca. Eso nos está alertando que debemos estar preparados, con paciencia. ¿No? Había este ejemplo, lo que esa tarde estaba comentando a las hermanas de oración. Este ejemplo también que valga, ¿no? A veces uno por desesperación podamos hacer quizá una mala elección. No, ya va a ser, pero tarde, ya hemos elegido, ya hemos hecho, pero tarde. Si usted quiere corregir las cosas, ya va a ser tarde. Mejor es, hermanos, la voluntad del Señor, lo que Dios nos manda, lo que Él quiere.
Cuando es la voluntad del Señor, todo va a salir a bien, en perfección. Pero cuando equivocadamente, desesperadamente, impacientes vamos a hacer, que se va a ser tarde lamentarnos, hermanos. A ver, yo quiero hablar en esta tarde a que señoritas, hermanas que trabajan, son solteras todavía, y para ellos también es importante, y para nosotros, hermanos mayores, o los papás, mamás, también vale, ¿no? Porque en una ocasión nadie dice esto. Qué importante es esperar pacientemente. A veces hacemos la voluntad de nosotros. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, buscar la voluntad de Dios. A ver, voy a hablar esto acerca de dos jóvenes, ¿no? Que un día, a mí también, ¿no? Me han aconsejado. Yo, hermanos, ustedes son testigos. A varios matrimonios en este lugar he celebrado. A varios. Otros están asistiendo, otros ya no están acá, otros ya están en otro lugar, en otra iglesia, pero en esa institución misma, por la residencia han cambiado, otros están por interior, así, varios aquí se han consagrado sus vidas. Ellos como han llegado, primeramente a mí se acercaron, pastor, dice un joven, ¿no? Y así yo ya quiero formar, ya se esa edad, dice, pastor, a ver qué consejo me puedes dar, dice, yo le oriento, un joven tienes que orar. Un día un joven me dice, pastor, preguntando así, no verbal, no era ni carta, nada, me encuentra así con todo respeto, pastor, dice, por favor, quisiera que me ayudes, yo ya quiero formar mi matrimonio, entonces estoy mirando a tal hermana, no voy a hacer esta tarde nombre, no, ni tampoco, a tal hermana, hablámelo, dice, ¿no? Yo quiero formar con ella un matrimonio. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer como obrero? ¿Qué respuesta yo voy a dar? Difícil, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, hermano, ora, ¿ya? Te doy 3 meses. He dado 90 días al joven, ¿no? Es de aquí, no sé, de la iglesia. 90 días, orar. Cumples 90 días, en ese lapso de tiempo Dios te va a responder. Si tú estás eligiendo a la hermana, te va a responder el Señor. Y vienes cuando ya tienes respuesta, vienes, ahí vamos a hablar, ¿ya? Listo. Mientras yo, en cambio, no le hablé a la hermana todavía, porque no me interesa el hermano, porque el solicitante es el joven, ¿no? Entonces, hemos esperado 90 días. Viene, que no ha recibido respuesta. Ya pasó 3 meses, sin respuesta. Con esa mañana hemos compartido oración, sin respuesta, ¿no? Entonces, así, no sé qué haya pasado, quizás mal ha pedido, no se ha ordenado su oración, no sé, o no se ha ordenado su vida, y sin respuesta. Ya, triste el joven. Entonces, ya como ha pasado, yo ya tenía que encontrar a la hermana, ¿no? Otros 3 meses igual, ¿no? A la hermana yo la encontré porque el joven ya se ha puesto triste. Entonces a la hermana yo le dije a la hermana, tal hermano te está fijándote, usted quiere formar un matrimonio abierto, ¿no? Ya pastor, dice la hermana. Entonces igual, ¿no? Otros 90 días, ¿no? Listo, el joven ya no ha podido recibir. La hermana empezó también a orar, ¿no? Otros 90 días. Ella igual no ha encontrado. Más bien ella, la hermana, se ha decidido no. La respuesta no. Listo, pastor, dile que no. Listo, ya. Me ha respondido una respuesta, no sé si será según ella, no sé. Entonces yo al joven le he respondido lamentablemente una respuesta negativa. ¿Qué hace el joven? ¿Va a llorar? ¿Qué va a hacer? Triste. ¿A qué asistía? Ya por miedo, por tristeza, se ha ido al alto. Se cambió ya el hermano, ya asistía a la iglesia en Ciudad Alto. Entonces, hermanos, así pasa, el joven ya aquí asistía 1 mes, 2 meses más, decía, ya faltándose, ya al final ya se fue.
no se despidió de mí, ya se fue por miedo, por la tristeza. Y así ya en el alto ya está asistiendo, claro, no ha dejado de asistir a la iglesia, sigue estaba asistiendo. En una ocasión yo con curso especial de salir a la iglesia del alto y me encontré con el joven, que ya no era joven, ya había sido ya un papá, ¿no? Ya con esposa, con hijos, ¿no? Justo en la iglesia de hermano, ya me ha visto, nos hemos encontrado, de muchos años, ¿no? Ya varios años ha pasado, ya él se había formado. Ya me comenta el hermano joven, ¿se acuerda de lo que hemos hablado? Esa tarde me comenta, yo le pregunté qué ha pasado, ¿cómo? Entonces él dice, esta era la voluntad del Señor, hermanos, era la voluntad de Dios. ¿Cómo ha formado Dios? Había en la Chacachi, ¿conocen la Chacachi, no es cierto? La Chacachi. Ahí es que había una conferencia de pastores, no pastores. El hermano, el joven ya es el pastor. A esa conferencia había ido a Chacachi, ya generalmente ya mayores concilios, pastores, en esa reunión, como es soltero, en la mesa dice a mediodía. Al joven en broma se llama, ¿cuándo va a casarse? Al joven, al pastor joven, ¿no es cierto? Entonces el pastor, el joven había respondido, pastores, estoy buscando, no puedo encontrar, quiero casarme, pero no puedo encontrar, ¿no? En medio de los pastores, solo pastores. Y uno de los pastores, ahí dice la palabra, hay una hermana también que está buscando esposo, está aquí, también una pastora también, está aquí, está junto a nosotros. ¿Te lo hablamos? Sí, ya los pastores deben decidir ya de una vez, porque ya joven también ya maduro, no era de 25, de 20 años, ya era joven ya maduro, ya era pastor, entonces. Ya van a entrar los pastores, listo, entonces hablarle a la hermana. Hoy día mismo, la respuesta, el pastor va a buscar a la hermana en la conferencia, en una descanso seguramente. Positivo, la respuesta. Ya, quiero conocer. Mientras entonces no se conocían, dice el joven, ni tampoco el joven conocía a la hermana tampoco al joven. ¿Quién está solicitando? Y entonces esa tarde ya han hecho conocer los pastores. Al joven han llevado, a la hermana han llamado, listo, hayan hablado, ya seguramente han presentado, listo, esa tarde han fijado la fecha, listo, directo para matrimonio. Se han conocido, ¿no? Ya listo, ya tiene que conversar con sus papás, como siempre por respeto, ¿no es cierto? Ya sus papás solamente les han conocido, se hayan visitado, listo. Esa era pues la voluntad de Dios. ¿Cómo ha preparado para este joven? Porque esa tarde el joven muy así, alegre, feliz me ha encontrado. Pastor me dice, Dios me ha bendecido con una esposa buena. La hermana había tenido un negocio rentable en el alto. Un negocio así, fluido. Su movilidad para una movilidad grande, hermanos, con eso, con una casa propia, hermano. El hermano entró, pues, está servido, hermano, directo a trabajar. Feliz, ya tiene hijos. Esa es la voluntad del Señor, ¿no? ¿Qué pueden pensar? Es la voluntad de Dios. El joven, mire, no tenía ni casa, pero la hermana había tenido casa ya, pues, con un negocio, con movilidad, y por eso estaba buscando a su esposo. Entonces, así Dios prepara. Por eso hay que ser jóvenes para todo, no solamente para el matrimonio. Para todo deben ser pacientes. Dios prepara. Entonces, el joven ya, pues el hermano, su regalo, su recompensa en el campo produce un derecho. Todo un saquillo me ha regalado ese tarde, un regalo. Pastor, gracias por los consejos, porque yo le doy ese consejo, porque no puedo yo a mi manera, ya entonces, ya, con otra entonces, casate, ya, yo voy a hablar. Esa sería su voluntad humana, ¿no es cierto? Yo también no puedo hacer eso, entonces hemos buscado la voluntad del Señor y se pasa, hermanos. Entonces, hermano, pacientemente a esperar. Tampoco, hermano, ser joven, entonces ya, como no me quieren, ya, entonces ya, listo, al mundo, listo, salgo, ya me emborraché, listo, ya, me busco del mundo. Otros hasta pueden hacer eso, ¿no es cierto? Pero el joven ha perseverado, ha sido perseverante. Entonces, hermanos, es un ejemplo, un hecho real, lo que le estoy contando.
Dios hace así en todo, no solamente en matrimonio, en estudio también puede hacer lo mismo. Ahí llegó la vida una hermanita se ha graduado licenciada en fisioterapia de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y la hermana da su testimonio de que Dios ayudó a ella. Entonces, qué importante esperar pacientemente, cumplir la voluntad de Dios, y siempre preparar nuestros corazones pacientemente. Esa es la voluntad del Señor, estimados hermanos y hermanos. Para todo tenemos que buscar, para todo, para un viaje, para hacer en la obra. Aquí, hermanos, todas las veces todos quieren subir. Vas a estar subiendo acá, hermano. Si usted se prepara tu corazón como para Dios, tú acabas a manejar ese micrófono en este lugar. Pero tienes que esperar pacientemente, ¿no? Entonces acá prepara primero tu corazón. Dios quiere nuestros corazones, hermanos. Prepararnos nuestro corazón, ¿no? Pacientemente esperar la venida del Señor. No ser impacientes. Los hermanos en esta tarde, apóstol Santiago, esta nos recomienda no tropezar. Otro día, yo he visto a los pastores también, pastores jóvenes. Los pastores jóvenes rápido quieren escalar, rapidito quieren correr. No, yo quiero ser dirigente mensual, ya quiero ser dirigente trimestral, quiero llegar a la mesa. Te hace muy apresurado. No ha madurado bien. Puede ir, pero un tropiezo, hermanos, puede caer, puede tropezar. No es bueno esto. Entonces nosotros siempre recomendamos en esta carrera esperar pacientemente, mejor es prepararse con calma. El tiempo va a llegar a su tiempo, estaremos, hermanos, disfrutando el precioso fruto, como es el labrador, hermanos, lo que recoge. Entonces nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, para todo tenemos que ser pacientes, para todo. Entonces, hermanos, ese dice la palabra del Señor. Un texto conocido de Jeremías, a ver si más podemos apoyar en esto. Jeremías 33:3, ¿qué dice, hermanos? A ver, todos vamos a leer ese texto. 2, 3. Clama. No escucha nada. A ver, solamente a los hermanos. Demostraremos a los hermanos cómo se la lectura, ¿no? A ver, hermanos, búsquense la Biblia, Jeremías 33:3. Solo los hermanos, con la Biblia. Repitan así, voz claro. 2, 3. Clama a mí, Yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Creo que no hay ganas. No hay ganas, creo. A ver, con ganas. 2, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. ¿Cómo queremos hablar? A las hermanas. Ya bien, a las hermanas demostraremos a los hermanos. ¿Sabes? Todos en forma conjunta. 2, 3. Así se ve, hermanos. Mira que ese texto es hermoso, ¿no es cierto? Clamar, ¿qué es? Pedir. Nos va a enseñar cosas grandes que eso no sabemos, son cosas ocultas todavía. No hemos descubierto. El Señor nos quiere enseñar. Entonces estas cosas, hermanos, vamos a recibir con paciencia. Preparamos nuestro corazón pacientemente, esperando, no ser impacientes, ser perseverantes. Eso es lo más importante, ser perseverantes, ¿no? Entonces, hermanos, así el apóstol Santiago nos habla acerca de la paciencia y orar. No tenemos que orar. Para encontrar paciencia tenemos que orar. Si usted es una persona violenta, una persona vertical,
una persona autoritario, autócrata, ¿no es cierto? Si conducta es así, tu carácter, ¿qué tienes que hacer? Tienes que clamar a Dios. Señor, soy un hombre violento. No puedo. Mi paciencia se acaba. Cuando se acaba, ¿qué pasa, hermanos? Podemos tropezar, ¿no es cierto? Y la palabra dice esto. Y ven en ese momento a la cabeza. Airaos, ¿qué dice su ley? No pequéis. Airaos, no pequéis. No pequéis. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Efesios. Efesios, ¿no? Apóstol Pablo. Airaos y no pequéis. Eso quiere decir que se puede enojar, pero no tiene que guardar resentimiento. Ya, Por eso. eso dice airaos, pero no pequéis. ¿Quién no se enoja? Todos, ¿no es cierto? O alguien puede ser en esta tarde, no, yo no me enojo. Todos nos enojamos. Nos llega el enojo. Pero ¿cuándo es malo? ¿Qué es ahí como la hermana dice? Cuando yo puedo, digamos, está la hermana, tal vez se renegar, está así. Y no soy paciente. ¿Qué tal yo doy uno? ¿Qué estoy haciendo? Ya estoy pecando. Ya hay pecado. Ese dice la palabra. Ese ya es pecado. A veces, por falta de paciencia, cuando se acaba la paciencia, hacemos eso. Y guardar resentimiento Resentimiento también igual. es como cuando siempre se enoja y luego dice, se tiene algo, ¿no? Algo, exacto, está guardando. Piensa buscar. Me gusta buscar, ¿no? Entonces, Algo así. podemos renegar, hermanos. Nadie, digamos, puede ser exactamente. No me enojo. Digamos, hay momentos menos pensados, alguna cosa nos va a llegar. Ya, pero Pablo Dios nos recomienda. Ya, no importa renegar, pero no peques. Cuando ya alzas la mano, cuando rompes algo, ahí hemos pecado. Pero las recomendaciones, no hables. Si tu paciencia se acabó, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo nos recomiendan los pastores antes? ¿Cómo nos recomendaron? En una casa, el matrimonio, esposo, ya han llegado a una discusión. Tremendo. De los dos ya se acabó la paciencia. ¿Qué va a pasar? Al final, ¿qué va a hacer? Sí, te van a resentir, van a discutir. Sí. Entonces, para que no se acabe tu paciencia, para que no caigas al pecado, ¿qué es el consejo bueno? Los papás se nos recomiendan los consejos, ¿no? Mejor es salir, ¿no? De ese ambiente, digamos, aquí estoy así, pero ya, salgo afuera. Salgo bajo al patio, salgo a la calle, ya, algo ya, estoy relajándome ya, entonces, es impaciente ya, estoy calmando. Mejor es eso. Pues Dios causa en nos humillarnos, ¿no? Reconocer, Señor, en ese momento, Señor, necesito paciencia, ¿no? Entonces, acá la Biblia nos exhorta, nos enseña en diferentes aspectos, en hoy por la tarde hemos tocado acerca de paciencia. ¿Cuántos varones violentos, impacientes hay todavía? De las mujeres igual, hay impacientes que no pueden soportar al esposo, a los hijos. Entonces, si estos síntomas tienes espiritualmente, pida a Dios, como Jeremías 33:3. Dios dice, clama a mí. Lo que estás clamando, Dios nos va a responder. Y te enseñaré, dice, no solamente otras cosas grandes, no pequeñas, el Señor nos ofrece. Cosas grandes nos ofrece Dios, que están ocultas, lo que no sabemos. Ese nos va a enseñar el Señor. Entonces, hermanos, estamos muy agradecidos que el Señor en diferentes maneras nos instruye para que estemos en este camino, preparados nuestros corazones como para Dios. Jóvenes que están acá, igual, para todo, esperen, hablen con Dios, encomiéndense sus vidas, conságrense sus vidas. Aquel que guarda, aquel que va, las cosas van a salir bien, hermanos.
Entonces ustedes son testigos. Acá debe haber que hablan pocos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros hijos. A ver cómo los hijos de los cristianos, cómo están nuestros hijos en la escuela, en el colegio. Uno sabe sus calificaciones, cómo está ya la conducta. Cuando vas a visitar el curso del profesor, ¿qué te responde el maestro, el profesor, de tu hijo, de tu hija? La escuela, en el colegio, ¿qué dice? Toma tu hijo, también se le diga, tu hijo es así, mentiroso, es malo, ¿qué dicen? Sus calificaciones así son, ¿qué dicen? La mayoría de los hijos de los cristianos, ¿no? La mayoría, sus hijos en las escuelas, en los colegios, son los mejores alumnos. Felicitaciones. De otros sus hijos, ese buen año, ¿no es cierto? ¿Sigue con los bolivianos? Mejores alumnos. ¿De qué esos hijos son? De los hijos de los cristianos. A ver un ejemplo. Acá en el colegio Don Bosco, ¿de qué esos hijos estudian en ese colegio? De la gente más adinerada, ¿no es cierto? Donde de alta sociedad, donde viven por el centro, por el Prado, por Camacho. Sus hijos están en ese colegio, el mejor colegio Don Bosco, ¿no? De prestigio. Y pocos van, digamos, de zonas marginales, así como de nosotros. Pocos van, ahí también, ¿no? Pero más están gente de clase alta, ¿no? En ese colegio. Ahí he visto, hermanos. Uno de los hijos del cristiano le gana a los hijos de alta clase. Un hijo del creyente excelente ha recibido 1000 bolivianos, hermanos. En medio de esa clase alta, un joven de clase media ha sido superior. ¿Y quién estaba dando esta sabiduría, este conocimiento? Dios. Y papá seguramente estaba orando, pues la mamá estaba orando para el hijo. Esa es la diferencia, hermanos, que marcamos los cristianos. Y en todo, entonces somos diferentes. Entonces, así Dios nos bendice. Eso yo he visto, hermanos. La mayoría de los hijos siempre me comentan, mi hija ha recibido felicitaciones, mi hijito ha recibido felicitaciones, es el mejor alumno, pues, más querido el profesor. Y aquel hijo que no sabe la palabra, que está en el mundo, ¿cómo son sus hijos? ¿Cómo serán sus hijos en el curso? Le pegan a otros niños, le bajan sangre, le roban, se lo rompen ya sus papeles. Pues un hijo realmente ha crecido en un mal ambiente. Eso es lo que lleva al curso, no le pega a otros, a sus compañeros, le roba a su bolígrafo, no sé, cosas malas obra. Pues entonces el profesor al ver eso le diga, como se sabe cómo son sus hijos, entonces siempre los hijos de los cristianos reciben más felicitaciones. Eso es lo que he visto la mayoría de los hermanos. Entonces sigamos apoyando, sigamos orando para nuestros hijos, también para todo, para nuestra vida espiritual. Y por último, acá creo que todos han retornado, la mayoría estaba dando recomendaciones a mediodía. No se olviden, hermanos, tener esas relaciones humanas con nuestros hijos. No se descuiden. Yo me he descuidado 2 meses, abril y mayo. Así honestamente no he tenido reunión, compartimiento con mis hijos. Tengo 3 hijos que están en mi poder. 2 meses me he descuidado, abril y mayo. He tenido la intención de reunirnos con ellos, pero he visto que tenían mucha tarea. Entonces no quería interrumpir. Yo y con mi esposa solo hemos orado 2 meses. Pero ¿qué pasa? Algo le pasó con mi hija. Y esta mañana, en la madrugada, yo le desperté a las 4 y cuarto, dije todavía. Y esa hora desperté. Esa hora, hermanos, escuché el mensaje que predicamos el día domingo acerca del plan de salvación, ¿no es cierto? Yo mismo he escuchado, ha sido impactante. Yo mismo he escuchado ese mensaje en el celular, estaba escuchando, y hay exhortaciones del Señor recibido, que yo me descuido. No por mi descuido, mis hijos pueden tomar decisiones
que sea personal es cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar esto? Por falta de comunicación, papá y los hijos. Entonces, ya yo hablé con mi hijo a las 5 de la mañana. Con mi hijo le hablé, y entonces ese momento recibí del Señor. Eso lo quiero compartir con ustedes. Usted siempre, hermano, hoy por la tarde, ¿qué mejor es? Porque hoy día no hay clases. Dice, mañana ya ustedes están con trabajo, pero hoy por la tarde usted, a las 9:30 o a las 10 de la noche, o 9:30, reúnase con los hijos. Hable, pregunte, rescate las necesidades que tiene tu hijo. La mamá pregunta a la hija, papá pregunta al hijo. Hijo, ¿qué necesitas? ¿Cómo vas a hacer el estudio? ¿Cómo te está yendo? Si nosotros no vamos a preguntar, entonces no sabemos, pues, hermano, cómo están nuestros hijos. Parece que están bien, parece que salían bien al trabajo, a su estudio, pero no sabemos sus necesidades. ¿Cuándo vamos a informarlos? Cuando va a haber esas relaciones humanas, cuando vamos a reunirnos. Y dice, por favor, no se descuide como yo. 2 meses yo me he descuidado, reunirme con mis hijos, pero las cosas quería pasar. Entonces, al tiempo estoy frenando y estoy orando a Dios. Posiblemente hoy por la tarde yo voy a reunir con mis hijos. Ustedes también pueden hacer hoy por la tarde, esta noche, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenga tiempo, usted busque un horario donde puedes reunirte con tus hijos y hablen, hermanos. No solamente podemos preparar nosotros y descuidarnos de nuestros hijos. Entonces, esas recomendaciones, válganos en esta tarde, como nos hemos llegado. Y nos hemos orado por la tarde. Estas palabras quiero compartir. Como nosotros ha llegado en este día de ayuno, entonces vamos a orar. ¿Está bien? Vengan acá adelante. Vamos a agradecer al Señor por ese día, lo que nos ha bendecido. Hemos escuchado la palabra.